Muy buenas tardes y bienvenidos a su canal informativo de Audiovisual 3. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Geraldine de Trinidad y el día de hoy vamos a conversar con el licenciado en Economía, docente y coordinador del Observatorio Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él también cuenta con un máster en Metodología de la Investigación Económica y Social. Él es el licenciado Sergio Cepeda. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y muchas gracias por invitarme a este espacio. Licenciado Cepeda, bienvenido nuevamente y gracias por este tiempo que ha destinado para hablar de un tema tan importante como es el Presupuesto General de Honduras para el ejercicio fiscal de este 2024. Iniciamos estableciendo que el pasado 16 de enero el Congreso Nacional aprobó el Presupuesto General del país por un monto de 407.137.500 lempiras. Entonces, para entrar en contexto en este tema, licenciado, para usted, ¿qué es o cómo se define el presupuesto general y a qué organizaciones o instituciones se debe de destinar este dinero? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, tenemos que definir al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República como la principal herramienta de planificación del país, porque en ella se establecen los diferentes gastos e ingresos que va a contar el país para sus diversas actividades, tanto desde la parte centralizada, que son las instituciones que están relacionadas a las secretarías de Estado, así como en las instituciones descentralizadas, que tiene que ver mucho con las empresas públicas, como el caso de ENEC, como el caso de Nutel, entre otros. Entonces, el presupuesto de ingresos y egresos de la República básicamente es esa herramienta de planificación en donde los gobiernos establecen cuál va a ser esos montos de ingresos que van a percibir año con año y la manera en cómo los van a ir destinando hacia las diferentes actividades que se tienen en consideración. Principalmente tratando de cubrir los diferentes objetivos que tiene el gobierno en temas de inversión productiva, como el caso de la infraestructura, inversión social en temas de educación, salud, temas de protección social y también precisamente lo que tiene que ver con los pagos que ellos realizan por el monto de servicio a la deuda, porque recordemos que una de las fuentes principales del presupuesto es la recaudación tributaria, pero muchas veces, de acuerdo a la dinámica económica, no se puede llevar a cabo o no se puede lograr precisamente los montos establecidos, o hay circunstancias en las cuales generan que los gastos sean mayores, y esto se tiene que cubrir con deuda, y eso ha sido una de las partidas principales también que se ha venido generando en los últimos años al respecto al presupuesto. Ahora, tenemos entendido que con este nuevo presupuesto del 2024 se ha asignado un mayor valor a ciertas secretarías, por ejemplo, el despacho de la presidencia, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, un 6% más a la Secretaría de Educación y Salud en relación al 2023. Pero a su criterio, ¿qué instituciones debería de asignársele este presupuesto más dependiendo de las funciones que realiza y por qué? Bueno, en ese caso, en primer lugar, hay que evaluar precisamente cuál es su papel que desempeña dentro del ámbito económico y social. Claramente que hay montos destinados mayores al tema de educación y salud, que deben ser una prioridad para todos los gobiernos, porque una población educada y con buena salud es una población productiva, que permite no solamente mejorar las condiciones de vida, sino también buscar un desarrollo social. Lo mismo pasa con el tema de la inversión en infraestructura a través de los mayores montos que se han ido dando a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, la cual ha permitido que de una u otra manera, y ese es un resultado tangible que hemos visto el año pasado, se ha venido generando una reparación y mantenimiento y la mejora de las principales vías que conectan el país. Esto permite que la producción fluya, que la economía pueda encauzarse. Claramente hay otras secretarías que han tenido un gasto, como el caso de la presidencia, habría que saber bien hacia dónde va focalizado, qué programas de atención van a brindar. Pero lo importante acá es que nosotros debemos entender que el presupuesto debe ir enfocado a permitir que las necesidades de la población puedan ser cubiertas. La población demanda educación, demanda salud de calidad. Actualmente, con nuestro problema de inseguridad ciudadana, el país también demanda protección en cuanto a defensa y seguridad. También demanda lo que es protección social, porque lastimosamente en nuestro país más de un 60% de la población, de los hogares específicamente, son hogares pobres, que se encuentran tanto en pobreza extrema como pobreza relativa, y son hogares en los cuales se les debe dar una mejor atención. Y esto tiene que ver también con los gastos
que se va a generar en tema de protección social hacia la población y generar precisamente esos gastos que también permitan dinamizar la economía y que de una u otra manera también sean acordes a lo que se espera. Porque año tras año nosotros observamos que hay secretarías que no logran una plena ejecución. Así es. Y Y es complicado, ¿verdad? Esta parte de cómo ejecutarlo, cuál es la manera correcta para ejecutarlo, como usted lo mencionaba. ¿Y cómo cree usted que se abordará esta problemática de la deuda pública en esta ejecución del 2024? ¿Qué panorama nos espera? bueno, en este caso, de acuerdo al presupuesto general de la República, hay un renglón específico para el tema de servicio a la deuda, que ha sido prioridad precisamente en este gobierno y que de una u otra manera ha evitado así que nos sobreendeudemos o que estemos fuera de los márgenes que están establecidos en las diferentes leyes, como el caso del marco macrofiscal de mediano plazo, en donde establece cuál es el monto máximo de endeudamiento que tenemos que tener de acuerdo a la producción del país. Y por lo menos en este presupuesto se ha vuelto a priorizar. Porque el problema de la deuda pública es un problema que nos afecta a todos por igual. No es un problema del gobierno, es un problema de la población. Porque al final de cuentas, ¿qué sucede? Se deben destinar gastos que van dirigidos a ciertas secretarías, educación, salud, protección social, entre otras, que son importantes para el país para pagar deuda. Y eso no es, por decirlo correcto, no es correcto ni adecuado. Porque al final se dejan de atender las necesidades prioritarias de la población por los altos montos de endeudamiento. Y el gobierno por lo menos ha mantenido dentro de su política generar los espacios fiscales para poder, en primer lugar, ir reduciendo a través del pago de los servicios de la deuda los montos que se han venido destinando y, en segundo lugar, permitir que entre cualquier eventualidad también haya por lo menos un gasto que sea coherente, porque no sabemos, recordemos 2020, qué sucedió, la pandemia de la COVID-19 afectó la economía por igual, el gobierno no lo anticipó, los fenómenos naturales eta y iota también no lo anticipó, 2022 más reciente, el caso de los incrementos del precio de los combustibles derivados de la guerra Rusia-Ucrania, no lo anticipó, y eso de una u otra manera también tiende a afectar los resultados que ellos manejan. Ahora, usted nos decía al inicio de esta conversación que el presupuesto general se divide entre la administración centralizada y descentralizada. Y usted nos decía muy bien, por ejemplo, que la administración centralizada, estamos hablando de lo que es el Poder Ejecutivo, secretarías de Estado, Consejo de Ministros, la Presidencia de la República, y la administración descentralizada nos vamos a referir a lo que son las municipalidades. Entonces, ¿usted considera equitativa esta asignación del presupuesto tanto para una administración y otra? Hablándolo y mencionándolo respecto a que si las municipalidades contaran con un mayor presupuesto, podrían ejecutar obras en favor de sus comunidades. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que no puede ser equitativa, porque, digamos, el caso del Poder Ejecutivo, a través de sus diferentes secretarías de Estado, el Poder Legislativo y el Judicial, funciona de distinta manera que las municipalidades, porque éstas tratan de una u otra manera proporcionar los bienes y servicios públicos que atiendan a toda la población en general. En cambio, las municipalidades se centran precisamente en el área local, en donde están precisamente todos los vecinos de la comunidad. Y sus objetivos tienden a ser distintos, como el mejoramiento de una calle, el mejoramiento de espacios, de ciertos espacios educativos, entre otros. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro. Además, los montos que se reciben por cada municipalidad están ligados a la ley de municipalidades, en la cual establece cuánto es el porcentaje que van a recibir, y eso se destina precisamente a través de las diferentes municipalidades. Pero no todos los montos son por igual, sino que los montos se van destinando de acuerdo a la categorización municipal que hay. Aquellos municipios con una ponderación, una categoría A, una categoría B, una categoría C, una categoría D, se reciben diferentes montos por la manera en cómo ellos los van a utilizar. Porque algunos, como en los casos de A, ya son municipios, por mencionar los más desarrollados. Y son municipios en los cuales albergan grandes cantidades de población, como el caso del Distrito Central o San Pedro Sula. El caso de los municipios D, que son municipios lastimosamente más postergados, y sus objetivos van hacia otro. Ver cómo se desarrollan ellos. Pero esto también tiene que ver mucho con el manejo y la eficacia de cómo se genera precisamente sus liquidaciones y la manera en cómo utiliza sus recursos.
Y hablando sobre qué significa este argumento que se escucha que el presupuesto cuenta con un incremento sin nuevas cargas tributarias para el pueblo, ¿qué significa ese término? En este caso, lo que significa es que el financiamiento del presupuesto no se va a llevar a cabo con la imposición de nuevos impuestos. Es decir, que no van a crear ni aumentar las bases impositivas que están en este momento, sino que se va a recurrir precisamente a otras fuentes para poder financiarlo en casos de desajuste. Se esperaría, y como se espera todos los años, que los ingresos tributarios y corrientes específicamente sean lo suficientes para poder cubrir todas las necesidades del presupuesto. Sin embargo, si el presupuesto se acrecenta debido a un aumento del gasto, se va a recurrir a fuentes de financiamiento externo, como el caso de la deuda pública. Lo que se esperaría es que no haya un incremento de la deuda interna, porque la deuda interna dentro del ámbito del presupuesto es la más dañina por su corto periodo de tiempo, las altas tasas de interés que ellos manejan y otros efectos con respecto a la deuda externa. ¿Y cuál es su análisis respecto al manejo de esta herramienta fiscal del presupuesto, ya que en el 2023 no se ejecutó todo el presupuesto y más bien hubo un sobrante de 37.000 millones de lempiras? Entonces, ¿dónde está la falla? Y la otra pregunta sería, si no se ejecuta en su totalidad este presupuesto, ¿por qué año con año se incrementa el valor del mismo? Bueno, en primer lugar, es importante que dentro de los diferentes funcionarios públicos que están ligados al tema del presupuesto existan diversas, por decirlo así, capacitaciones que permitan que ellos puedan conocer cuál es la eficiencia del gasto y con ello ir determinando a través de los diferentes planes operativos cuáles van a ser esos gastos que pueden ser ejecutables y cuáles no. También tenemos que reconocer que no todas las secretarías pueden ejecutar su presupuesto de la misma manera. En el caso de las secretarías como infraestructura y transporte, en la cual los plazos concesionarios, es decir, las licitaciones, requieren periodos más extensos de tiempo, realmente su ejecución tiende a ser más lenta y muchas veces no se logra al 100% que aquellas secretarías en las cuales su ejecución se basa únicamente en gasto corriente, es decir, sueldos y salarios y otras compras menores. En ese sentido, es importante que se tenga en cuenta la planificación hacia donde queremos. Posiblemente, digamos, este año, en el caso de la CID, se puede lograr una mejor ejecución porque ellos ya tienen contratos del año pasado que van a empezar a ejecutar gradualmente durante este año. Y eso de una u otra manera va a permitir que a la larga se mejore. Pero sí se debe tener muy en cuenta cuál es esa prioridad que se va a tener para el gasto y no estar corriendo a último momento, como se acostumbra en todos los gobiernos ya en los últimos trimestres del año, que ya van a empezar a ejecutar cualquier tipo de presupuesto con tal de cumplir su finalidad. Y claramente esto también tiene que ver con otros aspectos. Recordemos que el presupuesto se basa sobre los ingresos proyectados, los que espera el gobierno ejecutar. Pero también las secretarías van ajustándose de acuerdo a cómo se van generando esos ingresos. Claramente tenemos que tener en cuenta que si una secretaría por X motivo no ejecutó, no puede tener el mismo presupuesto o un aumento del presupuesto que el año anterior. Se debe de una u otra manera ajustar a la realidad de lo que ellos pueden ejecutar. Y para finalizar, licenciado, ¿hacia dónde debería de orientar sus esfuerzos el gobierno para una correcta y efectiva ejecución de este presupuesto general del país? En primer lugar, priorizar en los gastos que generen inversión social y productiva para el país. Y en base a ello ir definiendo cuáles van a ser las metas que ellos deben cumplir y qué es lo que las personas esperarían, porque al final la población debe ser veedora del presupuesto, porque al final de cuentas son los recursos nuestros. Bueno, licenciado Cepeda, el tiempo es corto, pero ha sido un placer contar con su presencia, con su conocimiento y este análisis tan importante sobre este tema del presupuesto general del país. Y como bien usted decía, ¿verdad? El gobierno, bueno, debe orientar todos sus esfuerzos para organizar y ejecutar correctamente este presupuesto en miras de que el país vaya y sigamos progresando. Esperamos tenerlo nuevamente en este espacio para hablar de otros temas también económicos y agradecemos su participación. Muchas gracias por la invitación nuevamente y será un gusto. Bueno, de esta manera nos despedimos. Gracias a ustedes por su fiel sintonía y nos vemos en una próxima emisión de su canal informativo de Audiovisual 3.